Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a ver hacer una tirada. La pregunta es ¿dónde estará en 3 meses? Para eso, tú puedes elegir un de oro de tigre. Aquí tiene la ametista y aquí la ambre, no sé cómo se dice en español. Ámbar. Ámbar, voilà. Con una maravillosa, ¿tú lo ves? Mariposa. Mariposa. Muy bien. Entonces, vamos a hacer 3 diferentes cosas. Tú elegiré una piedras y vamos a ver dónde estarás en 3 meses. Vamos. Ahí. Vamos a empezar con la oro de tigre. Vamos a hacer 3 partes. Más o menos igual. Ahora, up y up. Oro de tigre. Vamos a ver. ¿Dónde estarás en 3 meses? Con este. Ahora. Allez, vamos a ver. Alors, tú, la positiva, negativa. Vamos a ver. ¡Qué bien! Là, te dice que en 3 meses estarás con algo de nuevo, con también, ¿cómo dice? Material. Todo va bien con algo de nuevo, puede ser una nueva casa, una nueva no sé qué, pero ya tú vas a pensar durante los 3 meses a algo de nuevo. No sé si es un nuevo coche, puede hacer muchas cosas, un nuevo amor también, es general, pero là tú piensas algo de nuevo, estás seguro. La parte bueno, la parte positiva es que ¿cómo dice? Tú vas a tener diferentes posibilidades y es a ti elección. Voilà. Entonces es a ti de ver el buen camino por ti. Tiene muchas, ¿cómo dices? Sí, elección. Voilà. Decisión, merci, gracias. Muchas decisiones a tomar, pero es por algo de nuevo. Como esta parte está en la parte positiva, es mejor aquí que allá. Là, con la parte negativa te dice que necesita de guardar este secreto. Por el momento no dice nada. Tú vas a ver durante los 3 meses que las cosas van a cambiar, pero hay muchas cosas que van a cambiar. Y decisión, elección, todo lo que tú quieras. Pero será el pico, no dice nada, porque hay muchas cosas que puede ser celoso. Así te lo digo. Persona celosa. Persona celosa, sí. Entonces, la boca cerrada. Pero durante los 3 meses para ti es muy bien, ¿no? Nuevo inicio, nuevo camino, algo de nuevo, de material, de dinero, hay nada de negativa. Para mí, durante los 3 meses, por la gente de oro de tigre, es 3 meses maravillosa. Nueva, algo que cambia. Vamos a ver si puede decir otra cosa. Sí, voilà. Un cambio total. Là, te dice un cambio total.
tú vas a recibir como un equilibrio. Es un equilibrio, algo puede decir también algo que tú firmas con el gobierno, ayuntamiento, no sé qué, hay algo de legal, voilà, algo de legal que tú vas a firmar. Pero es un cambio total, ¿eh? Con la muerte que te dice aquí, es un cambio total, total. Muy bien, perfecto. Si te gusta, te puedes decir algo, también voy a decirte algo. Si tú quieres una tirada privada, aquí mi mail, envíame un mail y te responderé el más rápido posible. Gracias, chao. Aquí, sí, suscríbete aquí. Vale. Allez, vamos a pasar a ametista. Alors, por la ametista. Allez. ¿Dónde estará en 3 meses? Oh, Bon, la positiva y negativa tiene la espada. Ella te dice que hay algo que necesita de cortar. Con la reina de copa tiene una posición positiva, pero va a ser difícil la decisión aquí. Hay algo que se corta pero de una manera bruto. Ella con la parte negativa puede decir que será una reacción un poquito de niño juvenil. El cambio será bruto para ti. La tiene muchas cosas, pero no sé si es una decisión, será una decisión de un niño, de no pensar. No lo piensas. Voilà, no piensas, será, mañana yo corta todo, cambio de trabajo, cambio de casa, es así. Pero es, cuidado. Te lo digo, cuidado, porque es una reacción agresiva y no pensar, no lo piensa bien. No lo piensa bien, no lo ve. ¿Tú bien? Al final dice sí, es la buena decisión, pero no. No. Lo siento para vosotros, pero vamos a ver una otra o dos. Será también en 3 meses una decisión muy radical. Sí. El problema es que el sol está en la parte negativa. Yo prefería así, para decir algo de buena. Mira, là, al final te dice que tú quieres ver el futuro, un futuro maravilloso, pero al final es un futuro para ti durante los 3 meses. Complicado, muy complicado. Va a perder tu trabajo, creo. Es una posibilidad. Sí. Tranquila. Tiene todo para ti, pero tú vas a tomar una decisión que está mala para ti. Por ti. Vale. Tú puedes escribirte aquí. Si quieres más información, una tirada privada, mi mail está escrito aquí. Voilà. Chao. Vamos a ver. Ahora con el Amber. Empieza bien. La carta que sale es la buena. Qué bien. ¿Otra? Es muy rápido. Bon, alors là, ¿estás seguro de 2 cartas que salen? Es un cambio total, rápido y positivo. Una nueva vida para ti, Amber. Ay. Vamos a ver. Alors, 3 meses, positivo, negativo.
Ay, hace suerte. Ay, 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 qué buena cartas. Cuando esta carta sale, tú puedes hacer un deseo. Hace un deseo ahora mismo. El 9 de copa te dice que todo tu deseo va a se realizar. Todo que tú piensas ahora hasta de 3 meses, durante de 3 meses, va a se realizar. Todo va bien. Está una estrella, tiene una estrella encima de tu cabeza. Mira, la positiva, con el carro te dice que tiene la reina por tu dirección. Tú sabes muy bien qué hacer durante de 3 meses. Y somos en febrero, marzo, abril, mayo. En mayo todo tu deseo será realizado. Que tú sabes muy bien dónde ir, dónde vas. Eso, la parte negativa, bueno. La parte negativa te dice que tú piensas mucho y de noche también tú piensas. Entonces cuidado, porque cuando tú piensas mucho de noche no puedes descansarte. Entonces tranquilo, porque ahora tú lo sabes, tu deseo está en buen camino, un camino positivo. Todo va a se realizar. Bueno, no sé si voy a tirar otra. Sí, porque lo he hecho en el otro. Voy a cortar también para confirmar que no dice positiva. Mira, tranquilo, las cosas van a venir, el dinero, el material, todo va bien. Estupendo. Con el caballo de oro dice que tiene una seguridad que viene. Voilà, los dos juntos, el carro y el caballo de oro. Es como una seguridad de material, de dinero, no hay preocupación, todo está, ¿cómo dice? Seguro, voilà. El camino está recto, así. Hay muchas como le otras antes, puede hacer así, el camino, mira, tu camino está todo recto. Voilà, bon. Là, te dice que con tus cosas, ahora que tú sabes eso, tú eres un poco egoísta. Tú quieres guardar todo para ti. Yo guardas. Là, tú vas a guardar todo. Está bien de guardar tu secreto. De guardar, sí. Guardar el secreto. Pero là, el hambre perfecto, mira, tiene el sol, también el amarillo es el sol, es positiva, totalmente positiva, muy bien, pero egoísta, es también de ser un poquito egoísta, porque si no te queda sin nada, pero bueno, tu preocupación aquí te dice que es una tontería. No necesitas de preocuparte porque todo va bien. A menos muy bien. Mira, el sol. A ver, bueno. El sol no está aquí, no, está acá. Pues, un like. Tú puedes escribirte aquí si no está hecho. Y aquí, sí. Y tiene aquí también mi correo electrónico para una tirada privada. Hola, muchas gracias. David y yo te dice hasta pronto, chao.